La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Dios es un Dios de propósitos y debemos de aprender a buscar de este Dios, discernir los propósitos de Dios para nuestra vida. A veces pareciera como que existen personas en nuestras comunidades católicas que ven a Dios como un bombero, como un apagafuegos, no más. Pero no se interesan y no se hacen preguntas como, ¿qué quiere Dios de mí? ¿En qué puedo servir en la obra del Señor? Y yo creo que nos quedamos con un Dios muy reducido a nuestra manera y hacemos un Dios a nuestra imagen. Y por eso me atrevo a compartir estos minutos que tengo para ayudarte a reflexionar que Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene propósitos grandes para tu vida y lo ha revelado en la Sagrada Escritura y lo ha revelado en Jesucristo principalmente. Pero te quiero invitar a tomar el texto del profeta Isaías en el Antiguo Testamento e irnos al capítulo 55 del profeta Isaías y leer 3 versículos del 6 al 9. Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9. Dice, buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, invocad a Yahvé mientras está cercano. Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos. Palabra de Dios. Fíjate bien cómo Dios a través del profeta Isaías utiliza el verbo buscar, utiliza el verbo invocar. Son 2 verbos que nos promueven a poner de nuestra parte, a manifestar interés, buscar a Yahvé. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo estoy buscando a Dios? ¿Cómo estoy buscando? Cuando yo digo, voy a misa, ¿cuál es la intencionalidad de estar en Eucaristía, de ir a la Eucaristía? Cuando digo, voy a mi grupo de oración, voy a mi comunidad, ¿cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es, voy buscando del Señor, voy buscando de mi Dios, voy buscando de Jesús, voy buscando. Entonces me tengo que preparar. Cuando nosotros buscamos algo o buscamos a alguien, es porque queremos verle, porque necesitamos encontrarle. Si es una cosa, ando buscando mi celular, por ejemplo, lo ando buscando, no lo encuentro, revelo que interés, revelo necesidad, lo estoy buscando. Es que busco al padre fulano de tal, busco a la monja fulana de tal, busco al doctor tal, busco al ingeniero, a cualquiera, busco a un buen mecánico, que es muy raro encontrarlo ahora, con el respeto a todos los mecánicos. Lo estoy buscando, ¿por qué? Porque tengo un interés. Tengo un interés. Y yo creo que es lo primero que tenemos que ver en nuestra vida. Si Dios es un Dios de propósitos, ¿qué tanto interés revelo yo por buscar del Señor? ¿Qué tanta conciencia tengo yo del valor que tiene mi comunidad, del valor que tienen los sacramentos, del valor que tienen reflexiones como esta o como otras que recibimos? ¿Qué nivel de conciencia tengo yo en el hecho de la importancia de buscar del Señor? Busco al Señor a través de mi trabajo, a través del perdón, a través del servir. Busco al Señor. Y luego, invocad. Invocad es el otro verbo, ¿no? El verbo invocar. Pero fíjese bien que esa invocación tiene que partir del corazón. Del corazón. Invocar al Señor es reconocer su grandeza, su misericordia, su poder, su fidelidad. Cuando invoco al Señor no debo centrarme solo en que necesito de Dios, porque entonces Dios se convierte en un medio. Invocar al Señor en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo lugar. Invocar a Él, o sea, no solamente basta buscar del Señor, hay que aprender a invocarlo. Esto tiene que ver con nuestra vida de oración. Y cuando hablo de vida de oración también tengo que agregar la vida contemplativa. Tenemos que aprender a ser contemplativos. Invocar al Señor es reconocer que soy pequeño, que soy un ser limitado. Invocar al Señor porque reconozco que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es maravilloso.
Y luego el anhelo de Dios, ¿no? Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Yahvé. ¿Qué significa esto? Conversión. Tengo que buscar, tengo que invocar y necesito conversión. La conversión, escúchame bien, no te voy a dar un concepto de conversión. La conversión es una necesidad. Todos nosotros necesitamos una vida diferente, una nueva vida. A veces creemos que una vida nueva es cambiarnos de casa, comprar una casa, ponerme a dieta, adelgazar, y que esa es una vida nueva. Esa es una vida nueva humanamente. Pero la conversión es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. La conversión es de adentro hacia afuera. La conversión tiene el punto de partida, el encuentro personal con Cristo. Entonces, aparte de buscar al Señor, aparte de invocar al Señor, debo de vivir mi conversión. Y vivir mi conversión es tener esa conciencia que el Señor me llama a la santidad. Lo que tiene que motivar mi conversión es el ser santo como Él es santo. Me tiene que motivar la conversión, la santidad. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Me tiene que motivar vivir esta conversión anhelando ser cada día santo. Anhelando cada momento vivirlo desde la santidad. La conversión, que es esa metanoia, ese cambio de mentalidad. La conversión, que San Pablo dirá que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado. Pues eso es conversión. Conversión es más que participar de la iglesia. Conversión es más que asistir a una misa. Conversión es más que rezar el rosario. Conversión es la respuesta del ser humano a Dios. La respuesta del creyente al Señor. Señor, yo creo en ti. Por eso es que la conversión es el reflejo de la fe. Repito esto, la conversión es el reflejo de la fe. La fe que tú dices profesar, la reflejas a través de cómo vives tu proceso de conversión, cómo tratas a los demás, qué tan consciente eres del valor de lo que la iglesia te proporciona, la Eucaristía, el domingo, Día del Señor, tu comunidad, si estás integrado a la parroquia, a algún movimiento apostólico, que sería lo más lógico, a una comunidad eclesial de base. Entonces ya esa fe se nutre por lo que la iglesia te da, por tu experiencia personal. Entonces, ¿cómo voy yo a abandonar esta conducta de malvado? ¿Cómo voy yo a dejar estos pensamientos inicuos, estos pensamientos de pecado, de maldad? Pues bien lo dice el profeta Isaías, volviéndose a Yahvé. A este Dios que dice a Yahvé el compasivo, el que te acepta tal y como eres, el que no espera maravillas de ti, porque te conoce bien, me conoce bien a mí. Este Dios tan compasivo que se coloca a tu lado y camina a tu lado y que te sigue amando, porque la esencia de este Dios de compasión es el amor. Tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó. O sea, este Dios que es amor, primera de Juan 4:8, este Dios que es amor, pues revela el amor a través también de tenerte a ti y tenerme a mí compasión, misericordia. Por eso te das cuenta que todo es gradual. Este Dios de propósitos, que anhela que le busques, que anhela que le invoques, que anhela que te conviertas, pero luego este Dios nos propone algo. Nos propone su perdón, que es un Dios generoso en perdón. Generoso en perdón. Imagínate, Dios es tan generoso que perdona tus pecados y los míos. Y esa generosidad de Dios le lleva a desbordar misericordia. A desbordar misericordia. Y tú que todavía sigues ahí alejado del Señor, ven, busca, invoca. Vive un proceso de conversión. Vive un proceso de conversión. El Señor te espera con los brazos abiertos como el padre de la parábola del hijo pródigo, te espera con los brazos abiertos para acogerte, para perdonarte. Pero no se queda ahí este Dios, no se queda ahí. Sino que a continuación nos da otro aspecto que viene a enriquecer más nuestra vida. Nos dice que
que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis proyectos no son vuestros proyectos. O sea, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso. ¿Cuándo, en qué momento se le habrá cruzado? Yo me imagino que nunca se le cruzó por la mente a un San Pedro, a un San Pablo, llegar a ser como estos pilares de la iglesia. Nunca, nunca. Nunca se le cruzó por la mente a la Virgen María que iba a ser la elegida por el Señor para ser la madre de Jesucristo. O sea, estos pensamientos de Dios, como son pensamientos santos, pensamientos puros, este proyecto de Dios, que es un proyecto puro, un proyecto santo, está fuera de nuestro conocimiento en este momento mientras no nos abramos a Él. En la medida que tú y yo caminemos en obediencia, caminemos en docilidad, vamos a ir descubriendo el pensar de Dios para tu vida, el pensar de Dios para mi vida. Y vas a ir descubriendo lo que Dios tiene preparado para ti, como ha tenido preparado para mí. Vocación, sea sacerdotal, religiosa, laical, es un proyecto de Dios, es un proyecto de Dios. Por eso muchas veces duele, genera dolor en la iglesia que un sacerdote que vivió su ministerio por X cantidad de años, de tiempo, y luego deja el sacerdocio por enamoramiento quizás, por ejercer una profesión, por no sé qué cosa. O sea, y no es que Dios deja de amar a este hombre, no es que Dios con este hombre no es misericordioso. Claro que hay una herida. Claro que hay una herida en la iglesia, por supuesto que sí, pero el Señor va sanando la herida y va restaurando la vida de esa persona y le va llevando. Es que Dios no es cuadrado. Los cuadrados somos nosotros. Dios no es cuadrado, no es cerrado. No, a veces, por ejemplo, es que trato tantas personas en esta siguiente condición. Es que me divorcié. Es que estoy en este conflicto, no puedo comulgar, me encontré a una persona, me siento bien, estoy viviendo una experiencia maravillosa con esta persona, ya tenemos 15 años de convivencia, aunque no nos podemos casar por la iglesia, pero vamos, no comulgamos, vamos a misa, pero no comulgamos, pero aquí estamos y rezamos el rosario juntos. Lo que me decía un señor, lo que antes no hacía con mi ex esposa, con esta mujer sí lo hago. Nos queremos integrar a un grupo de la iglesia, pero nos da pena porque como no estamos casados, pero están viviendo, es como que el Espíritu Santo dijo, ok, tomaste esta decisión, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos para mejorar el rumbo de tu vida, para ver, porque la misericordia de Dios es grande. Es que todo es un misterio, ¿no? Todo es un misterio donde Dios va interviniendo y donde, por supuesto, cada quien va a dar cuenta de sus actos, por supuesto que sí, pero a mí me impresiona esto. Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis proyectos no son sus proyectos. Otras versiones bíblicas dirán, mis caminos no son sus caminos. O sea, Dios tiene un propósito grande. En la medida que tú le busques, en la medida que le invoques, en la medida que vivas tu proceso de conversión, en la medida que afiances el sentido de que el Señor es misericordioso, en esa medida vas a tener la plenitud de que el sentir y el pensar de Dios es que Dios tiene para ti un propósito grande. Un propósito grande. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Tener un nivel de conciencia de querer descubrir esa llamada de Dios, ese proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios. Cuando yo veo mi historia de vida y veo cómo el Señor me rescató del pecado, que todavía sigo siendo pecador, pero ¿de dónde me sacó? Y ver cómo el Señor me llama a servirle de esta manera, que ya son 34 años sirviendo al Señor de forma de misionar, llevando la palabra, aportando la formación de los laicos, acompañando matrimonios, personas, familias en crisis. O sea, todo eso no es porque yo levanté la mano, no. Mis proyectos no son tus proyectos. O sea, Dios tiene propósitos grandes para ti, como lo tiene para mí. El asunto es aprender
en la medida que voy conjugando esos elementos que les he comentado en esta reflexión y que se los repito, buscar del Señor, invocarle, a vivir mi proceso de conversión seriamente, darme cuenta y reafirmar la misericordia de Dios en mi vida, me va a llevar a tener una apertura tan grande donde no soy yo el que he elegido al Señor, es el Señor quien me ha elegido a mí, porque Él tiene proyecto. Él tiene un proyecto. O sea, es que te sorprende esto. Sorprende. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos. O sea, Dios es un Dios de proyectos. Por eso, cualquier situación que acontece, debemos de aprender a verla desde la fe. Desde la fe. ¿Y qué significa esto? Que esto que el Señor está permitiendo que yo viva, es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Pero para ello requiero vivir una fe más adulta. Una fe más adulta. Es como esto que estoy viviendo, esto que estoy atravesando, esta inquietud que tengo. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me quieres revelar? Señor, aquí estoy, aquí estoy. No logro entender esta situación, pero aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de familias que a razón de la enfermedad de uno de los miembros de esa familia o el fallecimiento de un miembro de la familia les ha provocado participar de la vida de la iglesia? Participar de la vida de la iglesia y se han comprometido. Y ha surgido la experiencia de una nueva vida. La semilla que cae, la semilla que muere y que da vida. ¿Cuántos testimonios hemos podido escuchar? Hemos podido darnos cuenta que a razón de una enfermedad hay conversión, que a razón de un problema, de un accidente, hay conversión, hay una nueva vida. Porque es que ese es el sentido de lo que dice el Señor a través del profeta. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis proyectos no son tus proyectos. O sea, Dios tiene la capacidad de pensar en cómo favorecer tu vida. Dios tiene la capacidad de pensar en cómo corregir tu vida. Dios tiene la capacidad de planificar, de planear un proyecto para tu vida. Lo que nos toca a ti y a mí es descubrir. ¿Y cómo se va descubriendo? Al ser perseverantes, al revelar interés, importancia de lo que el Señor quiere. Interésate, pon de tu parte en tu oración. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Presta atención a la palabra. Involúcrate un poco más en la iglesia, en tu comunidad. Sirve en algo allí en tu comunidad. Todo esto te va a ayudar muchísimo a descubrir ese pensar, ese querer de Dios para tu vida. Pero si te quedas en una banca y que por un oído te entra y por otro te sale, no hay ese sentido de búsqueda del Señor. Mira, buscar del Señor implica algo que es hermosísimo: pasión. Pasión. ¿Qué significa esto? Que tú reveles pasión por el reino, que tú reveles interés por el reino, que tú manifiestes que ese apasionamiento, que no es volverte una persona obcecada, no es volverte una persona, por decir así, trato de encontrar la palabra idónea, sectaria, fanática, no. Una persona apasionada es aquella que trata de descubrir el paso de Dios en su vida. El paso de Dios en tu vida. Se te arruinó el automóvil, se te recalentó, se te pinchó una llanta. El paso de Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy. Esa enfermedad, ese dilema. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? Eso es como cuando una persona le sale un ofrecimiento laboral, por ejemplo, y que es en otra ciudad. Y yo atendí el caso así, de un hombre que le salía un trabajo en otra ciudad y que tenía que estar visitando a su esposa y a sus hijos cada 15 días. Y este hombre me dijo, hermano,
somos comprometidos en la parroquia. Somos comprometidos en la parroquia. Tengo la tentación, es un buen salario, pero mi esposa, mis hijos que están pequeños, los voy a ver cada 15 días. Y no sé qué hacer. Digo, ora, discierne, platícalo con tu mujer, todo. Y un día me dice, hermano, no acepté el trabajo. No acepté. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Me dijo, no acepté el trabajo y a la semana siguiente me salió un trabajo aquí en la ciudad. No gano el mismo salario que me ofrecían, pero por lo menos tengo un sustento, por lo menos tengo algo que llevar a mi casa, pero no iba a dejar a mi mujer, no iba a dejar a mis hijos por el trabajo. ¿Ah? ¿Te das cuenta cuando tú en esa realidad humana buscas del Señor, disiernes, le invocas y buscas discernir y buscas ayuda? El Señor te pone personas ahí que te van acompañando, el mismo Espíritu Santo te va guiando hasta que tú tomas la decisión. Entonces, que no se te olvide, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos edificantes, el querer de Dios, el deseo de Dios para ti es la santificación, es la salvación. El proyecto de Dios es lo que Dios va actuando, te va proponiendo sutilmente en tu vida, que debe de tener clarificación e interés para irlo descubriendo, como se llama este mensaje, ¿no? Para ir dándote cuenta de que Dios es fiel, de que Dios es justo, de que tú tienes que buscar siempre la verdad, la justicia, la vida, el amor, el perdón. Así que recuerda, tenemos que buscar a Dios, invocar a Dios, reconocer la necesidad de conversión, la misericordia del Señor, que Dios tiene proyectos, Dios tiene pensamientos, Dios tiene planes para tu vida. Deseo que esta palabra haya sido de bendición para ti. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.